Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio con la palabra del Señor. Y vamos a hoy día terminar el capítulo 6, un capítulo que nos ha desafiado a vivir en santidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la santidad de nuestro cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo para consagrarlo a Él. Y vivir la santidad del cuerpo es fundamental en nuestra relación con Dios. Hemos dicho también que el pecado ha encontrado su última morada en la carne. Y es por eso que el cuerpo necesita ser consagrado permanentemente al Señor para hacer esos instrumentos de justicia que habla Romanos capítulo 6. Nuestros miembros deben ser instrumentos de Cristo para la gloria de Cristo y no para el pecado. Sin embargo, muchos de los pecados están afincados y surgen justamente de los apetitos del cuerpo. Ya el apóstol Pablo ha hablado de un desorden en el cuerpo que es la gula, que es el placer del comer. Y por eso que terminamos el día de ayer leyendo el verso 13, donde dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y aquí ya está hablando algo con respecto al cuerpo. Y el verso 13 termina diciendo: pero el cuerpo, porque aquí va el apóstol Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios entonces ha hecho nuestro cuerpo con una finalidad: ser morada del Señor. Y de esto quiero hablar, porque la santidad del cuerpo viene por la presencia de Dios en nuestras vidas. El mundo que no conoce a Dios, por eso dedica su cuerpo al pecado, porque ha rendido el cuerpo al deleite del pecado, al placer del pecado, pero se olvida de que la paga del pecado es la muerte. Y es por esta razón que el entendimiento correcto de nuestro cuerpo es fundamental en nuestra relación con el Señor. Por eso hoy quiero abordar este tema de la santidad de nuestro cuerpo. Y para esto vamos a continuar leyendo desde el verso 15 en adelante. Y vamos a llegar hasta el verso 20 con la ayuda del Señor. Dice así la Escritura: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, el apóstol Pablo empieza a darnos la primera razón de la santidad de nuestro cuerpo, que es que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Miren lo que dice el verso 16: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y aquí también hay un componente de la ignorancia acerca de esta verdad. Aún creyentes que tienen una mala administración de su cuerpo, lo hacen porque no tienen esta verdad clara en su corazón, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, donde Cristo, por ser la cabeza de la iglesia, y la iglesia su cuerpo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Ahora dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Hay que entender que el cuerpo, por lo tanto, le pertenece al Señor. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos son miembros del Señor Jesucristo. Considera lo que dice Efesios. Vamos un momento a Efesios capítulo 5 y quiero que leas conmigo el verso 23. Dice la Escritura, Efesios 5, 23, porque el marido, aquí va a ser la analogía entre el esposo y la esposa, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Repito, Cristo es la cabeza de la iglesia, es cabeza de la iglesia, y luego dice: la cual es su cuerpo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo y él es nuestro salvador. Y esta es una verdad que tiene que quedar muy clara en nuestro corazón. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y esto habla también de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar consagrado, santificado al Señor. Y eso lo dice Primera Tesalonicenses en el capítulo 5, lo dicen ahí en el verso número 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, en una cultura griega sobre la que se desarrolló la primera iglesia, había este dualismo del pensamiento griego, que uno podía ser santo en el espíritu y que el espíritu no tenía nada que ver con el cuerpo. El cuerpo era una experiencia diferente. Y es por eso que había esa enseñanza griega de que uno podía pecar con el cuerpo, pero esto no afectaba el espíritu. Es más, que el espíritu no tiene un verdadero contacto con el cuerpo. Llegaron por eso incluso a negar la encarnación del Señor Jesucristo, llegando a decir que es imposible que Dios tome forma con la carne, porque la carne no tiene nada que ver con las cosas divinas. Sin embargo, Dios ha querido morar en cuerpo. Por eso que la Escritura nos llama vasos. Como vasos de barro. ¿Por qué la figura del vaso? ¿Por qué el ser humano es también un vaso? Porque ha sido diseñado por Dios para recibir el Espíritu. Recibimos y tenemos algo divino, que es el soplo de Dios, el Espíritu. El hombre es diferente a los animales porque tenemos espíritu, que es el soplo que Dios dio a Adán. Y dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 1 que Dios sopló sobre Adán. Y, ¿verdad? Y él fue un alma viviente, sopló espíritu sobre él. Esta palabra soplo, neuma o espíritu, ha hecho del hombre un alma viviente que tiene la vida, verdadera vida, una vida completa. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, volviendo al tema del cuerpo, dice en el verso 15, quitaré pues los miembros de Cristo. Ojo, tu cuerpo y mi cuerpo son miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, pregunta el apóstol Pablo. En una pregunta hipotética, porque parecía que había una práctica ¿verdad? En algunos que habían entrado a la iglesia con esta mala práctica y como levadura habían contaminado a la iglesia. Y algunos estaban considerando por eso livianamente el pecado sexual. Por eso Pablo es tan enfático y ha sido tan duro en el capítulo 5 con este pecado sexual. Porque, hermanos, si minimizamos el pecado sexual, estemos en un grave riesgo de destruir nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Ahora, la vida sexual, aunque se manifiesta en el cuerpo, recuerda algo, comienza en tu mente. Hoy el mundo está atacando la mente de la humanidad y aún de los cristianos a través de la imagen, esas imágenes sensuales. Hermano, no entregue su mirada a imágenes sensuales que despierten la lascivia, la lujuria, el pecado en su corazón. Y esta es la gravedad justamente del pecado sexual. Por esta razón, Pablo está diciendo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo. En el griego hay una palabra mucho más fuerte que dice que nunca esto sea así, que jamás esto ocurra. Es una palabra muy enfática que nuestra Biblia lo traduce de ningún modo. Hermano, que esto nunca sea así. Por esta razón, cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestro cuerpo. Recordemos que Dios nos ha llamado para vivir en la santidad de Él. El verso 16 dice, o no sabéis, nuevamente, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Por eso cuando en Génesis dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esto habla de ese compromiso de unión, avalado por la familia, consagrado por Dios. Le digo, y los dos serán una sola carne. Esta frase, serán una sola carne, tiene 100% una connotación de unión sexual. Entonces, el sexo consagra la vida matrimonial, la sella. Es como la circuncisión que era para los judíos, ¿verdad? Este es el sello del matrimonio, la unión sexual. ¿Por qué es esto? Es así. Porque la unión íntima sexual es la unión más profunda entre un hombre y una mujer. Por eso que todos aquellos que practican la fornicación están dañando su alma, su mente, su propia vida. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la sexualidad para unir dos personas. Y cuando una persona simplemente toma juego la fornicación, al desunirse va fragmentando, dañando, desgarrando su propia alma. Por eso necesitamos ver la sexualidad a través de los ojos de Dios y en el temor del Señor. Dios entonces diseñó la sexualidad para unir dos personas. Por eso dice que en el verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque aquí recuerda lo que dice Génesis, los dos serán una sola carne. Hay una experiencia de una sola carne. Por esta razón,
Esto no puede ser así. Verso 17, pero el que se une al Señor. Ahora Pablo nos lleva al verdadero plano donde nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Pero el que se une al Señor, que dice, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Amado hermano, hermana, ¿usted se ha unido al Señor realmente? Si usted le ha entregado su vida a Cristo, su corazón a Cristo, ha dejado la vida del pecado y del pasado para unirse al Señor, usted tiene que hacer un antes y un después. Recuerde siempre 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Puede ser que en su vida anterior usted tuvo una vida sexual inmoral, desenfrenada, pero esa vida terminó, murió. Ahora usted es una nueva criatura. Yo por eso siempre digo que tenemos en Cristo la oportunidad de la nueva castidad, la nueva virginidad, porque al ser nuevas criaturas podemos comenzar con una limpia y nueva conciencia. No deje que la conciencia sucia del pasado contamine la nueva creación. Por eso no cuide su mente, cuide su corazón, cuide su cuerpo, cuide su integridad moral. Y mucho más si usted le está sirviendo al Señor. La Biblia habla a los que servimos al Señor que debemos santificarnos, aquellos que llevamos los utensilios del Señor. Pero todo cristiano, por ser parte ahora de Cristo, en Cristo ya somos santos, todo nuestro ser ya es santo, pero debemos crecer en la santificación, en el temor del Señor. Por eso dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque el día que usted se entregó a Cristo, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, se unió a su espíritu. Por eso en el espíritu, somos santos en el espíritu, pero en el alma, en la vida del cuerpo, también tiene que reinar esa santidad. Antes en su espíritu reinaba el pecado se había sentado en el trono de su espíritu, por eso solo había muerte, estábamos muertos, pero ahora en el trono de su espíritu está Cristo, por eso hemos recibido vida. ¿Recuerdas Efesios 2:1? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andamos en otro tiempo, tras la corriente de este mundo, bajo el poder del espíritu del aire de Satanás. Oh, hermano, pero eso se acabó. Hemos recibido vida. Crezcamos en esa vida, disfrutemos esa vida. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No busque usted felicidad fuera de Cristo. Fuera de Cristo usted solo va a encontrar decepción, frustración, depresión, muerte. La verdadera vida solo la encuentra con el Señor. Por eso busquemos al Señor. Verso 18, y necesito apurar. El tema es muy grande y voy a tratar de subrayar las verdades de este pasaje, evitando irme a otros pasajes, porque si entendemos este pasaje, viviremos la santidad del cuerpo. Ahora bien, dice, huid de la fornicación. Qué interesante, porque la fornicación, recuerda, atenta contra nuestra unidad espiritual. Tenemos que huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque al estar unidos con Cristo, cuando una persona fornica, peca, adultera, ¿qué está haciendo? Está atentando contra esa unidad. Dios te llamó a vivir en unidad con Él. Y cuando una persona fornica, está atentando contra esa unidad. Por eso que los que pecan en el área sexual quedan devastados en su vida espiritual. Sienten que ya no pueden orar. Aquel que se dedica a la pornografía siente que ya no tiene fuerza para orar, para adorar, para servir a Dios. Oh, que nunca le acontezca eso, sino que usted pueda disfrutar de una vida maravillosa en el Espíritu. Dios te llamó a ti y a mí para ser verdaderos adoradores. Oh, qué precioso adorar al Señor. Si no solamente oremos, adoremos también a nuestro Dios y disfrutemos de esa vida espiritual a la cual Él nos ha llamado. Por eso, ¿cuál es el consejo? Huye de la fornicación. A la fornicación no se le resiste, se huye. ¿Te acuerdas de José? Cuando la mujer de Potifar dice que lo tomaba por la ropa y le decía, acuéstate conmigo. Dice que esto hizo por muchos días. Pero José diciéndole, no, él estaba resistiendo. Finalmente, esta mujer un día lo toma fuertemente y él al huir suelta la túnica con la que él estaba cubierto y huye. Oh, hermano, en estos casos huir no es de cobardes, huir es de sabio. ¿Por qué? Porque no desdeñemos ni tengamos en poco el poder de la atracción sexual. El pecado sexual es muy poderoso. Por eso no debemos dejar que se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso, ante la tentación sexual, ¿qué hay que hacer? Hay que huir, hay que cortar.
Por eso el Señor Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? No dice, mira, lávate el ojo. No, no dice, córtalo, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? No dice, mira, acaríciala, mira, guárdala, mira, lava tu mano. No dice, córtala. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús usa esta hipérbole? La usa justamente para hacernos notar la gravedad del pecado. Y el pecado sexual es tan grave que tiene que ver con el ojo, y tiene que ver con las manos, y tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, si estás en una situación de ser tentado sexualmente, si a lo mejor hoy tú, hermano, hermana, te sientes tentado, tentada en la fornicación o al adulterio, huye, corta. Si hay cosas que tienes que, amistades que tienes que cortar, córtalas. Y quizás te va a decir, ¿qué pasa? Ya no me escribes, ya no me llamas, no conteste. Déjelo ahí. Silencio administrativo. Sabe que es tiempo de tomar decisiones firmes contra el pecado sexual. Si usted es liviano, si usted lo justifica, si usted lo pasa por agua tibia, le tengo malas noticias, caerá. Si no, pregúntale a Sansón, un hombre fuerte, un hombre sobre quien Dios le dio un don y sobre el Espíritu de Dios trabajaba, pero él prefirió rendirse al deseo sexual. Y sabemos cómo terminó Sansón. ¿Cuál fue el castigo de Sansón? Sus enemigos le quitaron los ojos y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque todo comenzó en los ojos de Sansón. Oh, él daba deleite a sus ojos. No podía ver una mujer hermosa que iba tras ella para codiciarla. Y cuando conoció a Dalila, la codició y a pesar que era filistea y a pesar que sus padres le decían, ¿no hay acaso mujeres aquí en Israel con las cuales te puedas casar? ¿Qué haces tú tras esa mujer? Pero él estaba terco y tenía la fuerza. Y Dios tuvo paciencia. Porque nunca olvidemos, y nunca olvidemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero mi hermano, no malinterprete la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios siempre es para arrepentimiento, no es para consentimiento. Él no está consintiendo su mala manera de vivir, ni sus malas costumbres. Él está dando tiempo para que se arrepienta, porque Él no quiere azotarlo. Pero si usted es hijo o hija de Dios, recuerde, Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y muchos hijos de Dios, hijas de Dios, han tenido que sufrir el azote de Dios. David lo sufrió, Sansón lo sufrió, perdió sus ojos, perdió su libertad, perdió su dignidad. Ya no era el gran libertador de Israel. Finalmente sabemos la historia de Sansón. Él se arrepiente de corazón y le pide a Dios que por una sola vez le devuelva su fuerza. Y Dios, que lo amaba, le permitió por una sola vez, ahora santificado en su corazón, servirle, hizo venganza sobre los enemigos de Dios. Oh, hermano, que Dios nos libre de derrotas tan terribles como las que sufrió Sansón o David. Por eso, ¿cuál es el consejo? Huya de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está que fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oh, qué importante es entender esto. La fornicación es un pecado contra nuestro cuerpo, el cual le pertenece a Cristo. Usted está tomando algo que no le pertenece para darle un uso. Este es un acto que se llama de profanación. ¿Qué sabe que es una profanación? Cuando algo que es consagrado para algo santo, usted le da un uso vulgar, simple, pecaminoso. Se ha profanado algo que es santo. Nuestro cuerpo. Tenemos que tener una visión correcta de nuestro cuerpo. Por eso, el apóstol Pablo decía, y voy a adelantar un poquito, ahí lo que va a decir en el capítulo 9, 1 Corintios 9, 26, dice en el 25 y 26, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Oh, hermano, hay que aprender a abstenerse de cosas que nos pueden llevar al pecado. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero que consideres este verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, no es que usted va a agarrar un látigo y se va a tirar sobre la espalda. Pero golpear el cuerpo significa negar los placeres del cuerpo. Muchas veces su cuerpo le va a pedir exceso de comida, exceso de dormir, exceso de ver cosas. Le va a pedir
Pecado sexual, placeres sexuales pecaminosos, prohibidos por Dios. Golpee su cuerpo, dile, cuerpo, no, yo te pongo en servidumbre. Hermano, nuestro cuerpo tiene que estar al servicio de nuestro Dios y de los propósitos de Dios. Por eso dice, ahora en el verso 19, y necesito ir terminando, verso 19 y 20, considera algo más acerca de la santidad de nuestro cuerpo. En el verso 19, o ignoráis. Nuevamente, por tercera vez, en el verso 15, no sabéis. En el verso dice, ¿qué? ¿Ignoras? ¿No sabes? En el verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, hermano, el día que te uniste a Cristo, el Espíritu de Dios entró en tu espíritu. ¿Y en qué sentido somos templo? Porque era nuestro cuerpo, es receptáculo del Espíritu de Dios. Este vaso tiene un tesoro, el Espíritu de Cristo. Cristo, a través de su Espíritu, mora en ti y en mí. Y entonces, en este sentido, es que nuestro cuerpo ahora se convierte en un templo consagrado a Dios. ¿Tú cómo sentirías tú si yo como pastor permito que en el templo, en la casa de Dios, se haga una discoteca? Lo alquilo para una noche de discoteca del mundo, donde va a haber alcohol, fornicación. ¿Sabes qué? Simplemente yo tendría que renunciar e irme. Yo jamás podría hacer una cosa así. Usted tampoco. ¿Verdad que eso sería una abominación, un sacrilegio, una profanación? Porque la casa de Dios es santo, lo hemos consagrado para la adoración a Dios. Eso sería algo inconcebible, una locura. Sin embargo, cuando usted considera el pecado sexual, está considerando eso. Dedicar un templo, su cuerpo, algo que es santo, consagrado a Dios, profanarlo. Y es santo por la presencia del Espíritu Santo. Y deberíamos estar tan agradecidos cada día, decirle, gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu en mi cuerpo. Y mirar nuestro cuerpo, hermano, no dedique el cuerpo a la vanidad. Sí, cuide su cuerpo, cuide su salud, pero no caiga en la vanidad del cuerpo. Oh, hermano, ¿cuántos hoy se dedican a la vanidad del cuerpo? A sacar los músculos perfectos, la figura perfecta, 90, 60, 90. ¿Pero para qué? Para dedicarlo a la fornicación, a la vanidad, al exhibicionismo. Las mujeres, oye, buscan el cuerpo perfecto y si no lo tienen, paga por una operación. ¿Y para qué? Para exacerbar la lujuria, la lascivia, el pecado de los hombres, para sentirse empoderadas de esa manera. Oh, qué terrible. Ninguna mujer cristiana debe considerar eso. Sí, siéntase bien con su cuerpo, haga ejercicio, pero hágalo para sentirse bien. Y si usted es casada, para agradar a su esposo. Pero no busque agradar a otros hombres. Eso también es pecado. Eso también es adulterio espiritual. Dice la Escritura, o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Presta atención, el cual tenéis de Dios. Oh, tenemos algo de Dios, su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y mira cómo termina. Y que no sois vuestros. La presencia de Cristo hace que ahora yo ya no me pertenezca a mí mismo. Yo no soy dueño de este cuerpo, ni siquiera de mi vida, sino mi cuerpo, mi vida, mi mente le pertenece al Señor. ¿Cómo así? Porque Él nos ha comprado. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados. Dice, haber sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La Biblia dice que el Señor no nos compró con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Por esta razón, hermanos amados, Cristo pagó un alto precio. Su sacrificio. Un precio de dolor terrible, colgado 6 horas en aquella cruz, sufriendo, derramando hasta la última gota de su sangre. Y cuando parecía que ya no le podían sacar nada, lo atravesaron con una lanza y salió agua y sangre, algo milagroso para decir, solo de Cristo puede brotar lo que nos limpia. O a lo mejor tú has sido contaminado con el pecado, la inmoralidad sexual, quizás estás atado en la pornografía, no lo sé. Quiero decirte, hay libertad en Jesucristo. Tú puedes ser lavado, santificado, libertado por el Señor. Y Él derramó su sangre para comprarnos. Gloria a Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. Cuando no entendemos esto, pensamos y decimos, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo soy dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mi dinero. No es así.
Hemos sido comprados. Pero ¿sabes qué? Al ser comprados, nuestra vida está en las manos del Señor por toda la eternidad. No hay condenación por eso para los que estamos en Cristo Jesús, pero los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, vamos a tener batallas en esta área. No te digo que es algo fácil. No te hablo como quien no tiene una batalla. Oh, hermano, muchas batallas he peleado en esta área. Y por la gracia de Dios, en el temor de Dios, por la misericordia de Dios, Él me ha dado la victoria. Oh, hermano, y Dios también te quiere dar la victoria a ti también, mi hermano. Y que podamos nosotros compartir esto con tanto, sobre todo con una juventud que hoy está entregada al placer sexual, destruyéndose porque el pecado, como dije hace un momento, destruye tu alma, tu mente, toda tu vida. Destruye tu futuro, trae enfermedades terribles, porque el pecado contra el cuerpo también tiene consecuencias. Oh, si no, mira, a lo largo de la historia, las enfermedades venéreas, el SIDA y tantas otras cosas. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad. Esto es lo que dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo glorificas a Dios con tu cuerpo? Cuando tú lo cuidas, lo administras. Cuando tú te guardas para Dios. Si eres casado, te guardas solo para tu esposa. Aún en tu intimidad matrimonial, lo haces en santidad y honor, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. No hay pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Y de eso vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos sobre el matrimonio. Hay mucho que aprender. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Y quiero terminar, antes de orar, leyéndote un texto que por mucho tiempo yo no lo entendí. Pero al entender la santidad del cuerpo, pude por fin comprender lo que el apóstol Pablo dice en Romanos en el capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, sobre todo en el verso 1, acompáñame para terminar y orar. Dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, yo también te hago este ruego. Os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. No dice vuestro corazón. A veces somos, ¿verdad? Muy románticos. Sí, hay que rendir el corazón, pero también el cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te lo vuelvo a leer. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos al Señor. Padre amado, hoy en respuesta a tu palabra, con temor, temblor, pero también con gratitud, hoy queremos presentarnos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú moras en nuestro corazón por tu Espíritu. Gracias, Señor, por hacernos recordar esta verdad tan maravillosa, que nuestro cuerpo es tu templo, que nuestro cuerpo te pertenece, que nuestro cuerpo, Señor, es miembro de Cristo, Padre. Oh, Señor Jesús, queremos por eso que nuestros miembros sean instrumentos de justicia y no de pecado. Hoy por eso, Señor, te pedimos perdón si hemos fallado. Oh, hermano, hermana, si tú le has fallado a Dios en esta área, que hoy no venga sobre ti un espíritu de condenación, sino dile en esta mañana, Señor, perdóname, límpiame. Hoy consagro mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que cada día mi cuerpo sea un instrumento para que tú puedas, Señor, manifestarte en este mundo. Que mis manos sean las tuyas, que mis ojos sean los tuyos, Señor. Que yo pueda mirar como tú miras con toda pureza. Que yo pueda hablar, Señor, palabra de edificación, no de maldición. Que mi cuerpo, Señor, sea un instrumento tuyo para levantar al caído, para servir a los demás. Oh Dios, guárdanos, líbranos, Señor, del pecado sexual, libra nuestra mente, libra nuestra alma de toda codicia, de toda lascivia, de toda impureza. Que cada día nuestro cuerpo, Señor, sea ese templo santo para ti. Gracias, Padre. Hoy consagramos nuestro cuerpo a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, para la gloria de tu santo nombre y por los méritos de Jesucristo. Te lo pedimos, te lo ofrecemos. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga.
Que Dios le guarde. Y si desea entrar en un tiempo de oración, lo espero aquí en el Zoom que aparece en el Facebook y en el YouTube. Que Dios le bendiga. Muy buenos días.